Ahora vamos a ir a la clase 3. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, en este día comenzamos esta clase número 3 y te ruego, Señor, tu guía, tu bendición, claridad en nuestras mentes y corazones y que nos hables, Señor, profundamente. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Antiguo Testamento 3 y clase número 3. Vamos a hablar, hermanos, de los profetas y la presencia de Dios. Este es un gran tema porque nuestro centro teológico, nuestro hilo rector en la Escritura es la presencia de Dios. Ustedes tienen que haberlo visto de manera clara cuando estuvimos trabajando Antiguo Testamento 1 y también Antiguo Testamento 2. Y eso ya debería estar en su corazón, espero. Y este hilo teológico no es simplemente una invención como para que salga bonito Antiguo Testamento 1, sino que da una línea de pensamiento para todos los cursos de Biblia de nuestra serie de estudios, de este seminario. Entonces, este hilo teológico de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿qué relación tiene con los profetas? ¿Realmente ellos estaban pensando en esto mientras escribían? ¿Tenía algo que decirles? Yo creo que mucho. Porque para ellos, la presencia de Dios en medio de su pueblo, que era la gran promesa y era el gran problema. Porque el pecado de la nación haría que la presencia de Dios ya no estuviera. Y por lo tanto, ellos estaban tremendamente inquietos con eso, y la predicación de los profetas era: vuélvanse al Señor, porque entonces dejaremos de contar, de lo contrario dejaremos de contar con su presencia. Pero ellos empiezan a dar cuenta, los profetas, de que la única manera de que se pueda verificar la gran promesa de Dios habitando en medio de su pueblo es por medio de la venida de uno que haría posible toda la gama de promesas y de bendiciones dadas en el pacto mosaico. Y este alguien tan especial es el Mesías. De manera que la promesa del Mesías le da una coherencia, le da unidad a la predicación profética. Y lo hace de la siguiente manera. Disculpen. La Biblia comienza hablándonos de un huerto que se llamó Edén, ¿no es cierto? Y cuando Dios planta, coloca todo en perfección en el huerto de Edén y pone al hombre allí, Dios no lo hace porque no se le ocurrió otra cosa. Dios lo hace porque este es el ideal. Este es el propósito de Dios. El huerto es el primer templo de la historia de la humanidad. Porque en aquel huerto está el hombre y está la presencia de Dios. Y eso es adoración. Eso es templo. Este es el modelo que Dios quiere para todas las épocas. Sin embargo, este huerto se perdió por la caída. ¿Qué hará posible llegar a otro huerto? ¿Existe otro huerto en la historia de la humanidad? Y nos damos cuenta que así como este huerto aparece en Génesis 1 y 2, precisamente en Apocalipsis del 20 al 22 encontramos otro huerto. Porque la historia va de un huerto a otro huerto. Este es el propósito de Dios y nada lo hará cambiar. Y Él va a llegar a su huerto, nos guste o no, le guste a la humanidad o no. Y este huerto se llama milenio y se llama también cielos nuevos y tierra nueva, o tierra nueva y cielos nuevos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hará posible esto?
¿qué delinea la historia de la humanidad? El Mesías, la promesa. Y esto resulta extraordinariamente importante porque esto podría ser un esquema básico, un bosquejo simple de toda la Biblia. Dios comenzó en un huerto y Él quiere que la vida humana sea como se describe en Génesis 1 y 2. Pero el pecado hizo que el ser humano fuese expulsado del huerto. Dios entonces cambió, ya no quiere esto, ya no le interesa, no. La Biblia cierra el canon diciendo el hombre terminará en huerto. Pero hay un camino y ese camino necesita de un mediador, alguien que lo haga posible. Y comienzan entonces sistemáticamente las promesas acerca del Mesías. Si ustedes entienden esto, entienden también la centralidad de Cristo en la revelación bíblica y entienden la razón de que los profetas retomaran las antiguas promesas mesiánicas, las actualizaran y las aplicaran a su época. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, y aquí traigo una nota que viene del discipulado 1+1, que ustedes ya lo conocen y seguramente lo recuerdan, espero, este pequeño gráfico, pero es sumamente necesario. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la centralidad de Cristo. En ellas, en las Escrituras, a nosotros nos parece que tenemos el camino para la vida eterna, de un huerto a otro huerto. Pero Jesús dice, las Escrituras hablan de mí. Yo soy el que hace posible esta ruta, este camino. Y sin mí, lo dice claramente en Juan, nadie podrá llegar al Padre. Entonces nos damos cuenta que la historia comienza en un huerto. Pero este huerto es quebrantado, es clausurado para el ser humano a causa del pecado. Y entonces cuando llega nuestro Señor Jesús, el gran enfrentamiento, el primer gran enfrentamiento donde se marca el hecho de que Él tendrá victoria final, ocurre en un no huerto, en el desierto, que es el resultado de haber salido del huerto. En un desierto, Él vence a Satanás en las tentaciones. Y cuando Él vence, Él tiene que combatir una última vez con Satanás, ¿dónde? En un huerto, en el huerto de Getsemaní. Y cuando Él combate completamente y rescata nuestra vida y la de toda la humanidad, Él lo hace en un árbol. Porque la palabra griega para cruz era hulon, o sea, madero, árbol. Y todo viene a hablarnos entonces de huerto. Y cuando Él gana esta victoria, Él permite que lleguemos al huerto final, al milenio, a los cielos nuevos y tierra nueva. La centralidad de Jesucristo. Este es un diagrama un poquitito más ampliado de toda la Escritura. Hermanos, Jesús no estaba exagerando cuando decía, las Escrituras hablan de mí. Esto no significa que debamos encontrar debajo de cada piedra, en cada versículo, algo de Jesucristo. No tenemos que alegorizar la Biblia para encontrar en todas partes a nuestro Señor. Pero tenemos que entender que la Escritura se dirige, nos encamina a la centralidad de la promesa del Mesías, sin el cual nada es posible de todas las grandes promesas de pasar de un huerto a otro huerto. ¿Se entiende esto? Entonces los profetas son hombres de su época, son hombres inmersos en el contexto del pacto mosaico, hablan de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones por la desobediencia, hablan de las leyes levíticas, hablan de las leyes civiles, ese es el contexto. Pero ellos retoman las antiguas promesas mesiánicas y les dan un vigor fresco, nuevo, porque entienden que la única manera
de que se verifique este paso de la historia es por el Mesías. Por lo tanto, los profetas tomaron la promesa abrahámica, que es de las primeras que encontramos claramente acerca del Mesías. Por ejemplo, en Génesis 12:3, que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que retoma Pablo entonces en Gálatas y dice, en la simiente de Abraham, porque en el capítulo 22 Dios le vuelve a prometer, en el capítulo 22 de Génesis le vuelve a prometer, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo retoma esto en Gálatas y dice, esa simiente es Cristo. Y cuando esto avanza en la historia, llegamos a 1 Samuel, capítulo 7, donde Dios hace pacto con el rey David, con el varón, el rey conforme a su corazón, y le dice, yo te daré una casa firme y un trono en el cual no falte un descendiente tuyo, un representante, porque estoy comprometido contigo. Y de ese representante, de esta línea que viene de ti, porque me he agradado de ti, yo te prometo, viene aquel que regirá sobre todas las naciones con vara de hierro. Y esto lo dice, por ejemplo, el Salmo 110 de manera tan poética, tan extraordinaria, y comienzan a surgir en esta misma época los salmos mesiánicos que cantan a la dinastía de David, y al mismo tiempo celebran la venida de aquel que hará posible el cumplimiento de las promesas. Y estas son las cosas que los profetas en todos los siglos retoman, complementan, suplementan o aplican a la situación contemporánea. Esto no anula, como dije, el contexto del pacto mosaico ni la aplicación primera a Israel. Los profetas se enfocaron a Israel, la situación que ellos vivían, las injusticias, las desobediencias, la idolatría, el contexto que ellos vivían. Pero en medio de eso no perdían oportunidad para decir la promesa, la promesa. ¿Y por qué hacían eso? Fíjese que aquí hay una nota que quiero que ustedes mantengan siempre en mente. La exclusiva interpretación judía y la exclusiva interpretación cristiana son igualmente falsas. Cada una acertada en lo que afirma y equivocada en lo que niega. Porque la interpretación judía habla del siervo de Jehová como la nación de Israel. Todo se centra en Israel. Todo es para Israel. Y finalmente Israel es la cabeza de las naciones y todas las naciones le sirven. Y todo aquello que es profetizado acerca del Mesías, ellos lo subliman en la nación de Israel. Y la interpretación cristiana, por otro lado, mirando hacia atrás, dice Israel pasó a la historia. Israel no vale nada. Todo es Cristo. Y a través de Cristo y en Cristo, la iglesia. Entonces, ambas cosas tienen algo de cierto y ambas cosas tienen algo de falso. Lo exclusivo es lo falso. Y esta complementación y transición es precisamente lo hermoso y verdadero. ¿Me explico? Entonces, esto es realmente importante de mantener en perspectiva. Hasta aquí un momento. Entonces, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, en el segundo recuadro, en el huerto del milenio hicieron la nueva, lo tiene unido porque son eventos distintos al milenio, entonces más o menos como que... Es cierto, el milenio no es lo mismo que los cielos nuevos y la tierra nueva. No es lo mismo, son eventos que ocurren con una diferencia de tiempo. ¿No es cierto? Además, el milenio es algo terrenal que ocurre acá en la tierra, según nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Profética o escatológica, pero mientras que los cielos nuevos y tierra nueva es de una dimensión cósmica de otra naturaleza. Pero ambos son descritos como huerto. Ese es el tema.
El milenio es un huerto enorme, la tierra se ha convertido en un vergel, no hay armas, no se necesita, hay paz por todos lados, hay amistad en el ser humano con la naturaleza, con los animales. Ese es el milenio. Y los cielos nuevos y tierra nueva es un gran, gran huerto de Edén por todas partes. ¿Me explico? Ese es el énfasis. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, vamos a comenzar ahora con los profetas del siglo IX antes de Cristo. De esta época es los primeros profetas escritores. Y en esta época también comenzaron los más grandes profetas en general. De esta época es Elías y Eliseo. Y de esta época son los dos profetas escritores más antiguos, Abdías y Joel. La nación, este es el contexto, la nación permanecía endurecida, prefiriendo la idolatría. El juicio de Dios era inevitable antes de experimentar el cumplimiento de su verdadero destino, o sea, el verdadero destino de la nación de Israel. Estaba dividido, como habíamos visto en la clase pasada, estaba, ¿no es cierto?, el reino del norte a cargo de Jeroboam al principio, y el reino del sur a cargo de Roboam. Y allí comienzan a un rey tras otro, un rey tras otro. Pero lo que era persistente era la idolatría. En el norte, este culto instaurado por Jeroboam, ¿verdad?, con los becerros de oro. En el sur, con un sincretismo, se mantenía el culto a Jehová en Jerusalén, pero había lugares altos, había mezclas de todo tipo, cosas que había introducido Salomón, ¿verdad? Entonces era un verdadero desastre. Y esta situación provocó el surgimiento de profetas. En el norte trabajaron en el siglo IX Elías y Eliseo potentemente. Y en el sur aparecieron los profetas escritores, Joel y Abdías, que predicaron al sur, a Judá. La primera señal entonces, como dije, fue el ministerio de Elías y Eliseo y abarca una enorme cantidad de pasajes en Primera de Reyes del capítulo 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 9. Junto a ellos los primeros profetas escritores, Abdías y Joel. Para ambos, estos escritores, el gran tema, el centro de su mensaje fue el día de Jehová. Y eso va a ser nuestro gran tema en esta clase. Ese día, ilustrado por incidentes del presente de los profetas, sería un tiempo donde Dios arreglaría cuentas con Israel y todas las naciones. El juicio sería universal, ineludible y retributivo. Y quisiera hacerles un breve resumen, antes de ir a una pequeña pausa, un breve resumen de este día de Jehová que lo vamos a explicar después. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, el día de Jehová no es solo un día, sino es una serie de eventos y sucesos que conducen hacia el momento en que Dios arregle todas las cosas. Entonces, ¿qué ocurre en el pensamiento del hombre antiguo cuando venía una catástrofe? Por ejemplo, la plaga de langostas en la época de Joel era parte del día de Jehová. La invasión de una nación vecina o un gran imperio como Asiria o Babilonia, con gran mortandad, con gran destrucción, era parte del día de Jehová. Entonces los profetas fueron dando esta enseñanza. Estos grandes eventos en la historia de Israel, eventos de juicio, eran parte del día de Jehová. Pero vendría una época futura, vendría un momento grande, potente, que miraban ellos hacia el futuro, donde esto tomaría dimensiones mucho más grandes para Israel, para el mundo y en general para el cosmos. Entonces, estas primeras situaciones serían figura de algo mucho mayor que vendría.
Y otra cosa que introdujeron los profetas es mostrar que junto con el juicio, Dios siempre venía con gracia, dando oportunidad para el arrepentimiento y trayendo bendiciones. Por ejemplo, veremos en Joel, el derramamiento del Espíritu Santo es parte del día de Jehová. ¿Y eso es una maldición o es una bendición? Es una tremenda bendición. Entonces empezamos a descubrir una dinámica de que este día de Jehová, en lugar del día de, ¿no es cierto?, como en la Segunda Guerra Mundial, el día de Jehová, que está prefigurado por una serie de sucesos, es tanto un día de juicio como de oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De experimentar bendiciones por el arrepentimiento. Porque Dios se mantiene misericordioso y lleno de gracia. Aún los eventos más duros de la historia contienen esta doble situación, bendición y juicio. Y cada uno ha de elegir qué va a experimentar. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, brevemente, Abdías, su nombre significa siervo de Yahweh. Recuerden que Jehová, eso ya lo hemos visto, es una mala manera de decir Yahweh, que es el verdadero nombre de Dios. Y aún Yahweh no sabemos si se dice así, o si se dice Yahvé, o si se dice Yahvé, que podría ser lo más cercano, ¿no es cierto? Pero vamos a usar indistintamente Yahvé y Jehová. Ustedes no se inquietan con eso porque ya lo sabemos. Él predicó a Judá durante el reinado de Joram. Joram estuvo en el 848 al 841 a.C., es decir, casi más o menos unos 90 años después de la división del reino. Allí comienza lo que creemos es el profeta escritor más antiguo. En el libro ustedes pueden ver la lucha que hay en relación con la fecha. Hay quienes piensan que es una fecha completamente distinta. Esta es la que yo creo es la más apropiada y ustedes pueden ver la defensa en el librito que tienen, ¿no es cierto? El conflicto entre Edom e Israel es el centro de este pequeño libro de un solo capítulo. Y entonces uno, como predicador, que no le interesa solamente saber acerca de los profetas, sino que le interesa tener la herramienta de la palabra de Dios para alimentar al pueblo del Señor, entonces se pregunta cómo usar un profeta tan antiguo y tan cortito para alimentar al pueblo de Dios. Y aquí nos da, por ejemplo, un temazo. El conflicto entre Edom y Jacob, o la descendencia de cada uno de ellos, que nos permite entender que la palabra de Dios tiene raíces en la historia, que se desarrolla esto y produce conflictos no solamente en las personas involucradas, sino en la descendencia. Y entonces nos permite aplicar este tipo de cosas al presente. Abdías podría considerarse al mismo tiempo un bosquejo resumido del mensaje central de todos los demás profetas. Esta es una de las grandes razones por la que yo de verdad creo que es el profeta más antiguo, porque siendo tan cortito tiene esta característica. Él podría ser un bosquejo resumido del mensaje que van a contener todos los demás profetas. Entonces, ¿cómo no ponerlo al principio desde la mirada del Señor? ¿No es cierto? Y este bosquejo resumido es estos dos puntos: juicio contra los gentiles que se oponen a Israel y liberación para los creyentes de Israel debido a la gracia de Dios. Muy sencillo, porque claro, todo Abdías es un capítulo. Pero nos damos cuenta que los profetas mantienen esta misma perspectiva en todos sus escritos. Un día, en este día de Jehová, Dios terminará de juzgar a todas las naciones que oprimieron a su pueblo injustamente
les dará retributivamente, es decir, conforme hicieron, se les hará, y levantará a su pueblo escogido conforme a las promesas, pero no a todo el pueblo, sino al remanente justo, y lo hará brillar como cabeza de las naciones en función de las promesas dadas a los patriarcas. Este es el gran tema de básicamente todos los profetas escritores de Israel. Dígame. Respecto a lo que acaba de decir, ¿cómo se podría explicar en términos de juicio y bendición? Si bien como que Dios siempre ha estado, como siempre han habido bendiciones, siempre Dios ha estado en juicio con el hombre y tanto ha sido como esta lucha entre juicio y bendición, o eso pasó hasta que aparece el Señor, digamos, Jesucristo, y de ahí en adelante se podría decir que el Señor enjuicia, pero por periodo. ¿Cómo podríamos interpretar la realidad? ¿El juicio ha sido permanente de Dios siempre? Entiendo lo que me preguntas, Vicky, y es realmente complejo lo que preguntas porque es el tipo de pregunta, y voy a tratar de resumirla para que quede grabada aquí, pero es el tipo de pregunta que en realidad no te puedo responder, sino que es necesario que vayan todos meditando en ella, porque es lo que uno tiene que ir comprendiendo acerca de la historia de la relación de Dios con la humanidad. Y una de estas cosas que tenemos que ir entendiendo es que Dios no se ha comportado exactamente igual en todas las épocas por razón de los pactos. Entonces tu pregunta es, ¿cómo funciona esto de que Dios mantiene esto de juicio y oportunidad en todas las épocas, o cuando vino el Señor Jesucristo esto cambió y ahora lo mantiene pero en ciertas circunstancias y a veces no, y cómo será en el futuro? Bueno, eso así de enredado es precisamente lo que ustedes tienen que tratar de desenmarañar en su mente y corazón, en función de lo que estamos viendo en estos cursos, no en esta clase solamente, sino en todos estos cursos, de que hay un hilo rector, hay un propósito de Dios, de habitar en medio de su pueblo, de bendecir. Hay un hilo rector, ¿no es cierto?, de que Dios va trabajando con el ser humano en función de pactos, y en esos pactos hay estipulaciones, establecimientos que Dios va a respetar, y que por tanto el ambiente del pacto mosaico da las promesas, las bendiciones y maldiciones, el sistema legal en el cual se apoyaron los profetas para hablar de los juicios y bendiciones, ¿no es cierto?, y oportunidades, y que cuando viene el Señor Jesucristo, Él carga sobre sí la maldad de toda la humanidad para comenzar una nueva era, no de perdonazo, pero es una nueva era donde irá la palabra de Dios en este baño de gracia a todas las naciones. No para que nos volvamos judíos, sino porque hay la formación de un nuevo pueblo que tiene sus bases, sus raíces en el antiguo Israel, pero que es un nuevo pueblo en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto no es territorial, por lo tanto no funcionamos como una nación, no tenemos una constitución y no podemos ser teocráticos, porque funcionamos como un pueblo en medio de pueblos. Y no tenemos una ley, más que la ley del mundo, digamos, donde vivimos, que no puede transgredir los principios de Dios, hasta ahí podemos llegar, pero no podemos imponer una ley del reino de Dios porque no la hay. Lo que hay es una ley de la transformación de nuestro ser interior a la luz de la vida de Cristo formándose en nosotros, y que eso impacta, no un sistema legal como tenía Israel. Y es este cambio, esta transición, lo que cuesta tanto para la gente de la iglesia para entender el Antiguo Testamento. Tratar de meter el Antiguo Testamento en el Nuevo resulta en un caos. Y tratar de meter el Nuevo en el Antiguo destruye la manera de trabajar del Antiguo. Así que, insisto, en esto que acaba de preguntar la Vicky, y yo veo su enredo,
es en lo que tienen que todos meditar a través de todos estos cursos para que quede claro. Si al final de los cursos de Biblia todavía están enredados, llegará el minuto en que se desenreden y tendremos que hacerlo con mucha precisión y claridad. Pero necesitan estar trabajando ustedes en esto personalmente. Hagamos una pausa y volvemos después de unos 15 minutos de café.